Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo un video actualizado sobre los embarazos y partos en la época medieval y Tudor. Hoy en día, la frase parto natural en Occidente puede evocar cualquier cosa, desde un parto convencional en un hospital sin anestesia hasta un parto planificado sin asistencia médica. Aunque su alcance es muy diferente, la idea general es que el parto natural moderno es una decisión consciente de la embarazada de reducir o eliminar las intervenciones médicas durante el parto. Sin embargo, en la época Tudor, el parto natural tenía una definición muy diferente, era lo opuesto a un parto artificial. El libro de 1540, El nacimiento de la humanidad, explicaba: pero deben tener en cuenta que hay dos tipos de nacimiento, uno llamado natural y el otro contra natura. El nacimiento natural es cuando el niño nace en el momento y la forma adecuados. El momento adecuado ocurre más comúnmente después del 9º mes o alrededor de las 40 semanas después de la concepción. El nacimiento adecuado es este: primero la cabeza se adelanta, luego el cuello y los hombros, los brazos con las manos pegadas al cuerpo hacia los pies. El rostro y la parte delantera del niño están orientados hacia el rostro y la parte delantera de la madre, como aparece en la primera de las figuras del nacimiento. Un parto natural es aquel que llega a término alrededor de las 40 semanas de gestación, la época del parto, y en el que el bebé se presenta en posición occipito anterior. Es la presentación más común e incluso hoy en día se considera la que presenta menos riesgos. También se creía que un parto natural debería ser relativamente fácil. Otra cosa es que, si el parto es natural, el parto es fácil, sin largas esperas ni retrasos. Pero a diferencia de hoy, la mayoría de las personas en el siglo XVI habrían tenido la experiencia personal de perder a hermanas, madres, tías, amigas en el parto o a sus propios hijos. En la época Tudor, en lugar de planes o fechas de parto, las mujeres redactaban sus testamentos durante el embarazo. Entonces, una vez que una dama Tudor queda embarazada, ¿cuál es la opinión predominante sobre cómo permanecer en ese estado? Pues bien, una vez que estés segura de que estás embarazada, debías empezar a cuidarte. Sabemos, por ejemplo, por las cartas de Catalina Parr, que sabía comer sano y hacer ejercicio para asegurarse de estar sana durante el embarazo. Muchas mujeres, incluso las más pobres, simplemente seguían trabajando hasta dar a luz. Las mujeres de la realeza y de la clase alta recibían un poco más de atención. A las mujeres Tudor se les animaba, como dice un libro de la época, a cuidar su dieta para reconfortar y fortalecer el cuerpo y a ejercitar moderadamente el cuerpo. Muchos manuales femeninos y libros de texto de obstetricia incluyen recetas de incienso vaginal, baños de hierbas, pociones y pesarios, píldoras o preparados envueltos en lana que se insertan en la cámara privada. Porque estar embarazada no es suficientemente incómodo. Otro texto Tudor nos asegura que también les será muy provechoso perfumar las partes bajas con almizcle, ámbar o galia moscatel. Todos estos vapores abren los poros y hacen que la naturaleza sea más libre en la liberación. Pero nuestros cuerpos no son solo recipientes, nuestros pensamientos y emociones pueden influir en el tipo de persona que será nuestro bebé. También pueden afectar su apariencia. Una fuente de la época cuenta una historia con moraleja sobre una mujer que miró demasiado arte estimulante durante el embarazo, y su bebé nació cubierto de vello. En la Europa del siglo XVI, el parto era asunto exclusivo de las mujeres, vedado a los hombres, salvo en situaciones muy limitadas. Las mujeres no escribían ni hablaban sobre la experiencia del embarazo o el parto, no era un tema de debate público, salvo para celebridades como la reina. Por eso, cuando el libro titulado El nacimiento de la humanidad se publicó por primera vez en inglés en 1540, se consideró innovador.
a pesar de que la información y los conceptos que contenía tenían más de 1000 años de antigüedad. Por esa razón, y dado que fue escrito, traducido y ampliado por un hombre, es difícil saber qué elementos de las prácticas recomendadas en ese libro serían nuevos para las mujeres y parteras a las que se dirigía. Quizá ya todas ellas estuvieran haciendo todo lo que recomendaba, es improbable que los autores o traductores masculinos contemporáneos lo supieran. En muchos sentidos, se parecía a un libro de texto médico contemporáneo. Contenía descripciones del saco amniótico y la placenta, datos sobre las afecciones y tratamientos de los recién nacidos, e información sobre cuidados neonatales como el corte del cordón umbilical, el baño y la envoltura. Sin embargo, lo más sorprendente de El nacimiento de la humanidad es la inclusión de diagramas anatómicos llamados figuras de nacimiento, que representan las posiciones del feto en el útero. El autor obtuvo la mayor parte de su información de fuentes más antiguas que se remontan a Sorano en la antigua Grecia. Sin embargo, su publicación proporcionó a las parteras ayudas visuales que podían consultar durante el parto. Pero leer El nacimiento de la humanidad también implicaba soportar la fuerte condescendencia del autor Thomas Raynal. Es evidente que este hombre creía que su conocimiento del útero de una mujer lo convertía en una autoridad mayor que las parteras que realmente trataban con úteros reales a diario. Algunos autores masculinos reconocen que las parteras son las verdaderas expertas, pero muchos más advierten a las lectoras sobre los peligros de contratarlas. El autor del texto alemán, Jardín de Rosas para embarazadas y parteras, escribe: todas las parteras, que desconocen tan poco su profesión, que por negligencia y descuido destruyen niños por doquier y se dedican a una industria tan perversa que, cumpliendo con su deber, se cobran una generosa remuneración. El autor continúa insultando a las parteras y, a continuación, les implora que lean su libro, que promete les enseñará a hacer bien su trabajo. Un trabajo que, por cierto, dicho autor nunca ha hecho antes. Los médicos Tudor no permitieron que la completa ignorancia del cuerpo femenino les impidiera tomar el control. Decidieron responder a su falta de control sobre el conocimiento médico femenino intentando subvertirlo. Argumentan que las parteras no tienen la formación suficiente para asistir partos y que su formación médica formal debería ser el estándar preferible. También afirman que la única manera de que las mujeres y las matronas entiendan el parto es comprando sus libros. La moraleja es esta: si vas de parto en la época Tudor, una matrona es quien necesitas. Las mujeres son las que tienen más probabilidades de ayudarte a superar esta prueba. El parto se debate abiertamente en la sociedad actual. Aparecen imágenes de mujeres embarazadas en revistas y se pueden ver mujeres dando a luz en televisión y películas. Sin embargo, durante la época medieval, el parto se consideraba un asunto privado. Dar a luz en la Edad Media era una época peligrosa para las mujeres y el parto no discriminaba. Madres jóvenes, mayores, pobres o ricas, todas podían morir no solo durante el parto, sino también por complicaciones posteriores. Lamentablemente, más de 1 de cada 3 mujeres moría durante la edad fértil. Al principio, algunas mujeres ni siquiera sabían que estaban embarazadas hasta que sentían el primer movimiento de su bebé en su interior alrededor de los 5 meses. Esto se conocía como el quickening, algo así como los primeros movimientos del bebé. Nos parece sorprendente que una mujer no supiera que estaba embarazada durante varios meses, pero no existían pruebas fiables de embarazo durante la época Tudor. Una mujer podía acudir al médico para ver si estaba embarazada, pero las pruebas distaban de ser fiables. Una prueba de embarazo durante el periodo Tudor consistía en examinar el color de la orina. Si era de un amarillo pálido a blanco con una superficie turbia, la mujer podría estar embarazada. Otras pruebas consistían en examinar una aguja que se dejaba en la orina de la mujer para ver si estaba oxidada u observar qué sucedía al mezclar vino con ella. Además, la falta de menstruación regular podía estar relacionada con diversos factores, como enfermedades, lactancia materna, ayuno excesivo o incluso una mala alimentación. No había forma de controlar la frecuencia cardíaca del bebé ni de tomar la presión arterial,
por lo que las mujeres dependían en gran medida de otras mujeres con experiencia para que las apoyaran y ayudaran. Como ya he dicho, el parto era predominantemente asunto de mujeres, y los médicos solo atendían en las circunstancias más extremas, como en el discutido caso de la reina Jane Seymour, quien dio a luz al futuro rey y tuvo problemas. Lo más común era que, si una mujer contaba con los recursos o los contactos necesarios, buscara el consejo y el apoyo de una matrona, una mujer con amplia experiencia y conocimientos en partos. Existen muy pocos relatos sobre cómo era dar a luz para la mujer Tudor común y corriente, ya que no solo era un asunto privado, sino que, por lo general, no escribían ni documentaban sus vidas. Sin embargo, si una reina daba a luz, era un asunto público, ya que podía estar dando a luz a su próximo heredero. Por lo tanto, podemos recurrir a los embarazos y partos de las mujeres de la realeza para ver cómo habría sido dar a luz para algunas mujeres durante el periodo Tudor. Las mujeres de noble cuna, como la reina o de clase alta, se aislaban del mundo durante un periodo antes de dar a luz. Esto se conocía comúnmente como entrar en sus aposentos o a algo así como un retiro. Antes de esto, se celebraba un elaborado servicio religioso en el que la iglesia pedía a Dios la bendición para el parto. Tras el servicio y las oraciones del clero, la reina se dirigía a sus aposentos privados. La mujer común podía ir a la iglesia o pedir la bendición del sacerdote antes de retirarse también de la vista pública para su propio retiro. Otras mujeres, lamentablemente las de clase mucho más baja, podían tener que trabajar hasta el momento del parto, ya que no había nadie que cubriera sus responsabilidades diarias. No se permitía la entrada de hombres a esta habitación o habitaciones privadas, y la mujer embarazada solo podía ser atendida por otras mujeres. Las habitaciones de la madre se cerraban y se colgaban tapices sobre las ventanas para bloquear al máximo la luz del mundo exterior. Solo se dejaba abierta una ventana para que entrara aire fresco y poca luz, ya que se creía que demasiada luz podía dañar la vista de la futura madre. La habitación se adornaba con tapices e imágenes tranquilizadoras para no perturbar a la madre, lo cual podría dañar al feto. Se guardaban crucifijos y otros objetos religiosos para brindar apoyo espiritual a la madre. La idea era recrear el útero, cálido, oscuro y tranquilo. Inglaterra, durante los siglos XV y principios del XVI, era una nación católica devota. La religión y la fe formaban parte de la vida cotidiana y estaban estrechamente ligadas al acto del parto. Se creía que el dolor asociado con el parto se debía a la caída de Eva en el jardín del Edén. Su pecado original significaba que todas las mujeres sufrirían un gran dolor y, sin los analgésicos que tenemos disponibles hoy en día, muchas recurrían a la religión para obtener el apoyo y el alivio que tanto anhelaban. También existía la gran posibilidad de que una madre falleciera durante el parto, por lo que la religión y la fe desempeñaban un papel fundamental en el proceso. Las mujeres solían aferrarse a reliquias sagradas o recitar oraciones y cánticos religiosos para ayudarlas durante el proceso. También se podían colocar amuletos y ámbar sobre el vientre de la madre, o leer rollos de oración o incluso envolverlo alrededor del vientre para aliviar el dolor del parto y facilitar un nacimiento seguro. Algunas madres incluso aferraban trozos de lata, queso o mantequilla con amuletos grabados. La iglesia los habría aprobado, ya que invocaban a Dios y a lo que Él había creado. Muchas mujeres invocaban a Santa Margarita, patrona de las embarazadas y del parto. Santa Margarita fue devorada por un dragón, pero fue escupida de nuevo debido al crucifijo que sostenía. Se esperaba que los bebés nacieran tan fácilmente como Santa Margarita había salido del dragón. Aunque físicamente estas cosas no hubieran podido ayudar en el parto, la fe y la creencia que las mujeres tenían en ellas las habrían ayudado psicológicamente, y podrían haberlas ayudado a lidiar con sus miedos y preocupaciones sobre el parto. La partera también desempeñó un papel fundamental durante el parto. Las parteras contaban con años de experiencia en partos y, por lo tanto, poseían amplios conocimientos. La partera debía ser una mujer de buen carácter y de gran confianza, debía prestar juramento que dictaba que no ocultaría nada del parto, como el cordón umbilical o la placenta, que podrían ser utilizados en brujería. Su función podía consistir en sugerir diferentes maneras de dar a luz, como sentarse en un taburete de parto o ser acunada desde atrás.
La partera también sabía cómo girar a un bebé si no estaba en la posición correcta para nacer. Es interesante examinar los textos medievales para ver qué dicen sobre lo que sucedía durante el parto. La mayoría de estos textos fueron escritos por hombres, muchos de los cuales eran clérigos y miembros de la iglesia. Esto resulta bastante irónico, ya que estos hombres habían hecho voto de celibato y, por lo tanto, no podían tener relaciones sexuales ni, como los hombres, entrar en la cámara de parto. Muchos hombres de la época creían que los órganos sexuales femeninos eran órganos masculinos volcados hacia adentro. Las mujeres eran consideradas subordinadas a los hombres, ya que sus órganos sexuales no habían crecido fuera del cuerpo y, por lo tanto, no estaban completamente formados ni desarrollados. En esencia, eran versiones inferiores de los hombres. Algunas personas incluso creían que podían elegir el sexo de su bebé según el tipo de alimentos que comían, bebían o preparaban medicamentos. No tenían la menor idea de que era el esperma masculino el que dictaba el sexo del niño. Todo recaía sobre los hombros de la mujer. Lo que sucedía a puerta cerrada con la partera habría sido muy diferente de lo que se escribía en los libros de texto medievales. Habría sido más parecido a lo que ocurre hoy, con la partera apoyando y aconsejando a la embarazada y ayudando en el parto. La reforma inglesa tuvo un efecto drástico no solo en la iglesia, sino que también se extendió a la sala de partos. Las reliquias sagradas y otras prácticas católicas fueron destruidas. Muchas mujeres ya no tenían acceso a reliquias, imágenes o iconos sagrados para recordar y encontrar fuerza durante el parto. También se les prohibió prometer peregrinar para el parto seguro de sus hijos no nacidos. En lugar de confiar en los santos y las reliquias, solo se les permitía invocar a Dios en busca de apoyo y ayuda. Es inevitable preguntarse si algunas mujeres aún recurrían a sus reliquias católicas y otros objetos en busca de apoyo sin el conocimiento de la comunidad en general. Si una mujer y su bebé sobrevivían al parto, aún existían peligros. La partera podía bautizar al bebé, de modo que, si estaba enfermo o moribundo, su alma iría al cielo. El acto del bautismo eliminaba el pecado natural y purificaba el alma. Era el único momento en que una mujer podía administrar uno de los sacramentos, y solo se realizaba si el niño iba a morir. Las cesáreas no eran comunes y solo se practicaban si la madre fallecía, con la esperanza de salvar al feto. La pérdida de un hijo, sin importar el momento, es una experiencia traumática que tiene un gran impacto emocional en la familia. Durante la época medieval, los hombres creían que el propósito de la vida de una mujer era quedar embarazada y tener hijos. Dar a luz durante esta época era un momento muy peligroso para las mujeres, y muchas escribían su testamento antes de dar a luz por si no sobrevivían. Sin embargo, a pesar de los peligros, muchas mujeres dieron a luz varias veces y tuvieron familias numerosas con hijos sanos que, afortunadamente para nosotros, se convertirían en la siguiente generación. La experiencia de un parto real en el periodo Tudor era, en el mejor de los casos, peligrosa. La actitud hacia el evento era ansiosa y obsesiva, sobre todo porque el peso de su resultado afectaría a la sucesión. Este es un ejemplo crucial de que el sexo real era, ante todo, dinástico. La mujer de la realeza no solo soportaba la dura prueba con el conocimiento de su vital importancia, sino que la prueba podía ser tal que la vida de la madre a menudo pendía de un hilo simplemente por intentarlo. Fueron los embarazos fallidos y los mortinatos en la problemática historia ginecológica de Catalina de Aragón los que frustraron las expectativas del anhelado hijo y heredero de Enrique. El lecho conyugal era el lugar donde se consumaba la unión real, y la reina llegaba al parto para dar a luz los frutos de lo que, por lo general, era un matrimonio político. Descubrir el sexo del niño podía significar un fracaso si resultaba en una niña, cuyo uso real solo podía ser redimido por razones de conveniencia política. Esto significaba que la madre real, si sobrevivía a la experiencia, tendría que volver a intentarlo, algo que ella comprendería casi de inmediato. Normalmente, la mejor actitud en este caso era esperar que, con una hija sana, los hijos pudieran surgir de forma natural.
Este fue sin duda el caso del nacimiento de la princesa María en 1516. El rey se alegró de que Catalina de Aragón hubiera dado a luz a un niño sano, y en una declaración dirigida al embajador veneciano, el rey dijo: Si esta vez es niña, por la gracia de Dios, vendrán niños. Tan seguros estaban todos de que el primer embarazo de la reina Ana Bolena daría como resultado un hijo que se redactó un anuncio de antemano. El que se preparó para Lord Cobham se conserva hoy día. Que la sorpresa y la conmoción por el nacimiento de la futura Isabel I fueron tan grandes se puede atestiguar por la letra S adicional que se insertó apresuradamente para convertir la palabra príncipe en princesa. Hay un mundo de diferencia en esta letra S adicional, aparentemente tan pequeña sobre el papel. La mujer real estaba a merced de su propia ginecología. Incapaz de determinar el sexo del bebé, tampoco tenía influencia sobre un posible aborto espontáneo. Ana Bolena, como es bien sabido, culpó al accidente del rey en una justa por el aborto espontáneo de su hijo varón en 1536. El aborto espontáneo era, por supuesto, otra forma de fracaso, del que se consideraba responsable a la mujer, lo que significaba que su éxito como esposa y su mayor garantía de poder residían en proporcionar al rey un hijo y heredero. Aunque esto pudiera no vincular emocionalmente al rey con su esposa, Enrique VIII parece haber desviado su atención durante los periodos de embarazo de sus esposas. Las relaciones sexuales dentro de un matrimonio real se consideraban, ante todo, una cuestión de Estado. El hecho de que la mayoría de las aventuras extramatrimoniales se mantuvieran fuera del lecho conyugal real, demuestra una vez más que su objetivo era completamente independiente de lo que el sexo significaba para el deber. Las relaciones sexuales dentro de un matrimonio de Estado debían permitir la continuidad de la dinastía y, por lo tanto, demostrar la fecundidad de la alianza marital, que, de todos modos, constituía la mayor esperanza para el matrimonio que se forjaba en primer lugar. También subrayaba la virilidad del rey y aumentaba la confianza en la dinastía para el futuro. Afortunadamente, en esos libros de secretos, como ese que ya he mencionado, hay consejos sobre cómo concebir varones. Muchos se basan en la teoría humoral. Las mujeres son frías y húmedas, los hombres son calientes y secos, por lo que un útero caliente es clave para la concepción de niños. Según el manual de la época, quienes buscan asegurar herederos varones tampoco deben tener relaciones sexuales cuando el viento sopla hacia el sur, y la mujer debe asegurarse de tener la tez clara. Debe acostarse sobre su lado derecho mientras intenta concebir, ya que todos saben que el útero está dividido en dos mitades y que los niños ocupan el lado derecho. Estoy seguro de que la dama Tudor encuentra estos consejos muy útiles. Algunos Tudor también creen que las mujeres pueden controlar el sexo de su bebé según el tipo de comida que consumen, o bebiendo brebajes medicinales específicos. No tenían ni idea de que el esperma del hombre fuera responsable del sexo del niño. Al menos los Tudor creían que el placer de una mujer es fundamental para la concepción de un heredero. Si ella no obtiene su placer, liberando su propia semilla junto con la de su esposo, no habrá forma de que conciban. Así que ahí está. Por supuesto, no solo las reinas anhelaban concebir rápidamente, sus vidas dependían de ello. También era un ferviente deseo para las mujeres que se encontraban en el sistema penitenciario de la época. Si una mujer encarcelada podía demostrar que estaba embarazada, podía alegar embarazo, nadie iba a ahorcar a una mujer con un niño en su vientre. Un embarazo le daba tiempo para recibir, con suerte, un indulto real. En 1579, una mujer llamada Catherine Longley fue encarcelada por supuestamente robar la sotana y el sombrero de una mujer, y poco después alegó embarazo. Otras 3 mujeres también lo hicieron. Pasaron 4 meses antes de que se les realizaran las pruebas, lo que les daba tiempo de sobra para quedarse embarazadas si aún no lo estaban. En las prisiones mixtas de la época, intentar lograr tal situación no era tan difícil. Para la primera esposa de Enrique VIII,
Catalina de Aragón, era importante que su insignia personal fuera la granada, símbolo de fertilidad. Conmovedoramente, peregrinos culturales a veces depositan estas granadas con reverencia en su tumba en la Catedral de Peterborough. A pesar de sus numerosos embarazos, cabe destacar que su capacidad para concebir justificaba con creces este símbolo. El problema residía en llevar el embarazo a término. El anhelado príncipe Enrique, nacido fruto de su segundo embarazo el día de Año Nuevo de 1511 en medio de la euforia inglesa, murió antes de cumplir siquiera 3 meses. La búsqueda de Enrique de Ana Bolena y Jane Seymour adquirió mayor relevancia cuando los embarazos de Catalina de Aragón y Ana Bolena no prosperaron, más allá de los singulares nacimientos saludables de princesas de ambas. Tanto Ana Bolena como Jane Seymour podrían haber seguido siendo meras amantes en términos no sexuales si los embarazos de la reina hubieran sido exitosos. El hecho de que no lo fueran cuando se trataba de un hijo varón legitimó la singular coincidencia de que Enrique comprendiera que su matrimonio con Catalina de Aragón era ilegal a los ojos de Dios al mismo tiempo que descubría su pasión por Ana Bolena. Es importante destacar que la falta de herederos varones habría sido algo que Enrique habría atribuido a la posible desaprobación de Dios hacia su matrimonio, como leería en el libro de Levítico. Y si un hombre toma la esposa de su hermano, es cosa impura, ha descubierto la desnudez de su hermano, y no tendrán hijos. Esto coincidió con sus dudas sobre la validez de su matrimonio, algo que también coincidió en la mente de Enrique con la comprensión de que Catalina ya no estaba en edad fértil, su frenética preocupación por la sucesión y, por supuesto, su apasionado enamoramiento de Ana Bolena. Cuando llegó el turno de Ana, su aparente incapacidad para tener hijos propios significó que el interés del rey por Jane Seymour podría intensificarse. La desesperada necesidad de los Tudor de asegurar el futuro de su relativamente nueva dinastía se puede apreciar, por ejemplo, en la actitud del primer rey de la casa, Enrique VII, quien perdió a 3 de sus vástagos. Es interesante especular que, si Catalina de Aragón hubiera dado a luz a un gran número de herederos varones saludables, toda su historia matrimonial podría haber seguido siendo convencional, con Catalina como su única reina junto a una serie de amantes discretas. Isabel de York, madre de Enrique VIII y primera reina Tudor de Inglaterra, falleció en la Torre de Londres tras dar a luz. Tras la muerte de su hijo, el príncipe Arturo, ella le había dicho a su esposo que aún tenían un hermoso príncipe y 2 hermosas princesas, y que Dios estaba donde él estaba. Y que ambos eran lo suficientemente jóvenes para tener más, y este fue el trágico resultado de su intento de tener otro hijo. Ya vimos en otro video que la reina Jane Seymour probablemente murió de una combinación de síntomas, tras haber dado a luz al ansiado hijo y heredero del rey, el futuro Eduardo VI, en 1537. Por cierto, las palabras de Isabel de York a Enrique VII sobre la muerte prematura de su hijo mayor, el príncipe Arturo, encontraron eco posterior en el optimista comentario de Enrique VIII en 1516 al embajador veneciano. Se ha sugerido también que la causa de la muerte de la reina Jane pudo haber sido el resultado de una infección bacteriana debido a una higiene de parto insuficiente. En su bautizo, el futuro Eduardo VI fue llevado en un cojín por la marquesa de Exeter. También en la procesión lo seguían la niñera del bebé príncipe y la partera que había asistido en el parto. Tener un solo hijo se consideraba demasiado precario en una época en la que la mortalidad infantil era demostradamente alta y en una época en la que la mujer real, si era demasiado joven, corría el riesgo de malograrse si el matrimonio se consumaba prematuramente. Margaret Beaufort, condesa de Richmond, dio a luz al futuro Enrique VII, su único hijo de 4 matrimonios, a los 13 años. Que sobreviviera fue poco más que una casualidad. Resultaba una curiosa ironía que los Tudor, tan desesperados por asegurar su recién establecida dinastía, no tuvieran éxito en engendrar herederos que pudieran sobrevivirlos. El príncipe Arturo, hermano mayor de Enrique VIII, murió 6 meses antes de cumplir 16 años, probablemente de tuberculosis. El ansiado hijo y heredero aparente de Enrique VIII, Eduardo VI, falleció prematuramente a los 15 años.
Se sabe que María I, la hija mayor de Enrique VIII con Catalina de Aragón, tuvo al menos un embarazo fantasma, e Isabel I murió como pretendía, virgen. En fin, que los Tudor no eran filoprogenitores. Pero, ¿cómo sabían las mujeres Tudor que estaban embarazadas? No había análisis de sangre ni bastoncillos de plástico para orinar. Aunque técnicamente existían pruebas de embarazo Tudor como por ejemplo, sumergir una aguja en la orina para ver si se oxidaba, pero estas pruebas no eran muy fiables. Y la falta de menstruación no es necesariamente una señal clara de embarazo. La falta de menstruación era común en la época Tudor, debido a una mala alimentación o una enfermedad. Y además existe el riesgo de un embarazo fantasma. Una mujer podía experimentar la interrupción de la regla, hinchazón abdominal, fatiga, dolor de espalda y todas las apariencias de un embarazo, solo para descubrir que no hay nada. María, hija de Catalina de Aragón, tendría al menos uno de estos episodios. Quizás por eso, en los primeros días del embarazo, la persona Tudor promedio no considera la vida dentro de ella como una persona. Un bebé no recibe su alma hasta los 46 días si es niño y hasta los 90 si es niña. ¿Cómo se le pusieron esas cifras a la llamada incorporación del alma? No tenemos idea, pero significa que una niña pasaría casi 3 meses en el útero antes de que su madre Tudor la considerara un ser completo. La mayoría de las mujeres Tudor no sabían que llevaban un hijo hasta alrededor de los 5 meses. Es entonces cuando sienten por primera vez a su bebé moviéndose dentro de ellas, una experiencia conocida como el ya mencionado quickening. Antes de este punto, los Tudor no consideran el aborto algo malo, porque el embarazo no es realmente oficial hasta que se puede sentir algo dentro. Los anuncios de embarazo real solo se hacen después de que se haya producido el movimiento fetal, porque tienen que estar seguros, dadas las enormes esperanzas nacionales depositadas en el útero real. Esperanzas, y por supuesto, mucha ansiedad. Los partos reales en la época Tudor requerían una cuidadosa preparación previa. El anuncio formal del embarazo de una reina no solía hacerse hasta que se producía lo que se conocía como el quickening, que generalmente se consideraba alrededor de los 4 meses, dadas las enormes expectativas nacionales depositadas en un posible embarazo real. A continuación, se realizaba la ceremonia conocida como el retiro a su aposento, en la que la reina se aislaba hasta 6 semanas antes del parto y no reaparecía en público hasta después del mismo. Las normas que regían el nacimiento de un niño real ya estaban descritas en el conjunto de ordenanzas de Margaret Beaufort para la regulación de la casa real. La reina se despedía formalmente de la corte y, acompañada únicamente por sus damas, no se permitía la entrada a ningún hombre, se recluía en su aposento interior, acondicionado como un capullo, con su lecho real. Se instaló un lecho de jergón aparte para el segundo parto de Catalina de Aragón en 1511. La reina Ana Bolena dio a luz a la futura Isabel I en un lecho de jergón con su propio dosel en 1533. Para el primer embarazo de Catalina de Aragón, se utilizó la acertadamente llamada silla de los gemidos, como silla de parto, con su correspondiente cuenco dorado para la placenta. Los instrumentos utilizados en el parto solían guardarse en un armario propio. ¿Cómo sería entonces el parto real, aparte de la ausencia total de luz natural, los muchos tapices relajantes y la evidente ausencia de cromosomas y? Es difícil decirlo, ya que todo es un asunto muy privado. Sin embargo, tenemos algunas ideas, al menos tratándose de una mujer de la realeza, porque las reinas no tienen el lujo de la privacidad en ningún momento. Así que sabemos que Jane Seymour dio a luz en una pequeña cama de palé traída específicamente para el parto, instalada en su habitación a los pies de su elegante cama. Al fin y al cabo, el parto es un asunto complicado, y todas las camas, especialmente las reales, son caras. No tiene sentido que la placenta esté en el colchón de plumas. Durante el parto, Jane fue atendida por varias parteras. Un médico real también estaría presente, pero solo estaría allí si algo sale mal.
Algunos de los rituales que se desarrollan una vez que comienza el parto tienen más que ver con el folclore y la medicina. Sus damas le quitarán todos los anillos, hebillas y otros elementos que la restringen. Sus damas tampoco cruzarán las piernas, nadie necesita tales símbolos de restricción y estrangulamiento en un momento como este. También podrían frotarle cremas en el vientre, con infusiones como brandy y azafrán, para ayudar con las contracciones. Probablemente también haya otros remedios herbals, que incluyen desde reina de los prados y almendras hasta hígado de anguila y huevos de hormiga. En la época Tudor, la mayoría de las mujeres daban a luz en la posición de arrastre, que es una posición intermedia entre estar de rodillas y a gatas. Algunas mujeres, como Catalina de Aragón, preferían el taburete de parto, un invento más reciente de Francia y Alemania. En cualquier caso, la mayoría de las mujeres estaban rodeadas de sus familiares y amigas durante el parto. Lo más probable es que Jane estuviera rodeada de sus damas, que estaban allí para ayudar a las parteras y ofrecerle consuelo y apoyo moral. Si eres una mujer con menos recursos, aún puedes aspirar a tener a estas mujeres a tu alrededor, pero las parteras realmente buenas pueden ser caras. Si eres una mujer muy pobre, especialmente si das a luz fuera del matrimonio, probablemente solo busques un lugar seguro y limpio donde acostarte. Como ya dije, la religión también juega un papel importante en el parto. Este es uno de los momentos más peligrosos en la vida de una mujer Tudor y no existen analgésicos efectivos. Después de todo, todos creían que el parto era tan doloroso debido a la cuestionable decisión de Eva en el jardín del Edén. Por lo tanto, la mayoría de las recetas y consejos para un parto sin contratiempos no se centran en cómo hacerlo menos doloroso, sino en cómo asegurar que termine rápidamente. Cuanto más rápido sea el parto, menos probabilidades hay de que algo salga mal. A falta de analgésicos fuertes u opiáceos farmacéuticos, las mujeres recurren a aferrarse a reliquias sagradas y recitar oraciones para aliviar el dolor. Aunque me imagino que muchas mujeres también gritaban sus oraciones. Dados los peligros, no es de extrañar que las mujeres Tudor encuentren consuelo en la religión. En esa época más de una de cada 3 mujeres moría durante sus años fértiles. Siempre he pensado que es una estadística muy reveladora que, de las 5 reinas Tudor que dieron a luz, 3 murieron en el parto. Isabel de York, Jane Seymour y Catalina Parr, y recibieron la mejor atención médica. Así que es muy peligroso. Por eso, las mujeres intentaron protegerse. Cabe decir que esta estadística no es tan terrible como parece, considerando la cantidad de veces que una mujer Tudor promedio da a luz y que no todas estas muertes ocurren por el parto en sí, pero aún así, es preocupante. Morir en el parto es tan común que muchas mujeres incluso escriben su testamento antes de dar a luz, por si acaso. Y no nos referimos solo a las mujeres menos favorecidas. Aunque las mujeres nobles tienen dietas más ricas y un tiempo de descanso más adecuado, son igual de propensas a sufrir complicaciones durante el parto. La madre de Enrique, Isabel de York, murió de una infección posparto días después de perder a una hija. A veces se atan amuletos religiosos alrededor de los dedos de los pies o los muslos de la madre y se colocan amuletos o ámbar sobre su vientre para facilitar el parto. Las fajas sagradas de parto cumplían una función similar. Estas fajas solían ser rollos de oración, considerados reliquias de los santos, y la iglesia las prestaba para envolver el vientre de la madre durante el parto. Eran esencialmente largas tiras de pergamino con dibujos de la cruz e invocaciones escritas a mano, que la partera leía en voz alta para invocar la protección de los santos. Uno de estos rollos de oración detallaba el siguiente ritual para un parto seguro. Que la mujer que no pueda alimentar a su hijo camine hasta la tumba de un difunto y luego pase 3 veces sobre la tumba y luego diga estas palabras 3 veces: esto es mi remedio para el odioso parto tardío. Esto es mi remedio para el opresivo parto pesado, esto es mi remedio para el odioso parto cojo. Los rituales religiosos asociados con el parto cambiaron ligeramente tras la Reforma, tras la orden de Enrique VIII de destruir todas las reliquias sagradas. Esto significó que la mayoría de las mujeres Tudor ya no podían confiar en talismanes religiosos durante el parto,
y solo tenían que esperar que las oraciones fueran suficientes para asegurar un parto seguro. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los bebés no sobrevivían y cuando esto ocurría, las parteras intentaban bautizar al bebé lo antes posible. En muy raras ocasiones, bautizar al niño requería una cesárea, pero esto solo se permitía si la madre ya había fallecido. Se consideraba demasiado peligroso como método de parto. En este caso, se llamaba a un sacerdote para certificar el fallecimiento de la madre antes de que un cirujano pudiera intentar una cesárea. El primer intento documentado de realizar una cesárea a una mujer viva fue realizado por un médico inglés unos 30 años después de que la reina Jane diera a luz a su bebé. El hombre fue posteriormente acusado y declarado culpable de matar a su paciente, y las cesáreas seguirían siendo poco comunes y riesgosas hasta finales del siglo XIX. Tras el nacimiento de su hijo, la reina solía recibir los homenajes y felicitaciones de la corte. Una vez concluido esto, ella podría ser purificada por la iglesia en una ceremonia tras la cual podía reanudar sus funciones públicas. El origen de la práctica de la iglesia no tiene una purificación literal ni ritual, sino que es simbólico. Se relaciona con ciertos elementos de la práctica judía, pero también se realizó en iglesias orientales y occidentales durante un tiempo. Antes de la Reforma, podría significar que se hacía una ofrenda votiva en alusión a la fiesta de la purificación de la Virgen el 2 de febrero. Estar en la iglesia también significaría dar gracias por el parto sano y salvo de la reina y por su supervivencia, si es que sobrevivía. La práctica de la purificación se mantuvo. Siglos después, la reina Victoria registró en su diario haber estado en la iglesia durante los nacimientos de sus hijos, hasta el nacimiento de su última hija, la princesa Beatriz, en 1857. Su tío, el príncipe regente, posteriormente rey Jorge IV, tuvo que soportar la amarga experiencia de que su única hija legítima, la princesa Carlota, falleciera en 1817 a consecuencia del parto. La reina Jane Seymour dio a luz al futuro rey Eduardo VI en el palacio de Hampton Court. El parto fue duro, y duró 2 días y 3 noches. El país, cuyas iglesias habían cantado el Te Deum por la vivificación de la reina, resonó con alegría universal. Quizás se asemeja al nacimiento del príncipe Enrique en 1511, pero este pequeño príncipe no murió. Se disparó una salva de 2000 cañonazos desde la Torre de Londres. Cartas y documentos relacionados con el reinado de Enrique VIII la registraron firmemente como la noticia más alegre que ha llegado a Inglaterra en los últimos años. Trágicamente, demasiado pronto las exultantes festividades del bautizo del príncipe Eduardo dieron paso a las exequias fúnebres de la reina, quien falleció 12 días después de dar a luz al hijo del rey en 1537, la hora de su mayor triunfo. Habían transcurrido 28 años asombrosos desde el matrimonio del joven Enrique VIII con Catalina de Aragón en 1509. Gracias al feliz desenlace del nacimiento de un heredero, es fácil comprender por qué Enrique pudo considerar su tercer matrimonio como una bendición divina, aunque la reina Jane Seymour era considerada su amada esposa, incluso antes del nacimiento. Es probable que, en la mentalidad Tudor, ella contrastara agradablemente con el oscuro atractivo de Ana Bolena y su radiante modestia. El nacimiento sano y salvo de un príncipe significó que Enrique VIII consideraría a Jane su esposa más fiel, algo que recordaría por el resto de su vida. Tanto que el rey solicitó ser enterrado en la cripta de la capilla de San Jorge junto a su amada y fiel esposa. Aunque falleció en el intento, la reina Jane logró lo que se les había escapado a sus 2 predecesoras reales y le dio al rey lo que más deseaba. Como tal, ella siguió siendo la más querida, si no la esposa por la que el rey había sentido mayor pasión. Se acabaron las tensiones tras la peregrinación de la gracia. El rey podía considerar a Jane Seymour como la persona que había pagado el sacrificio máximo, por la razón que más le importaba. Es fácil ver cómo esta esposa era aquella junto a la cual él mismo deseaba ser enterrado, sobre todo si tenemos en cuenta que esta reina fue la única que posiblemente tuvo el periodo más sereno de su vida matrimonial con él.
Fundamentalmente, fue la única de sus 6 esposas que recibió un entierro convencional acorde con su estatus. Los entierros de Catalina de Aragón, como princesa viuda, y Ana Bolena, como su esposa decapitada y deshonrada, fueron, naturalmente, de una naturaleza completamente diferente. El parto real es un claro ejemplo de sexo y dinasticismo, porque era el resultado esperado, la unión que literalmente daba fruto en el árbol genealógico real. La experiencia de un parto real fue algo muy diferente. En el siglo XVI, el parto natural se definía como un parto fácil y rápido tras las 40 semanas de gestación, la temporada de vida de un bebé preferiblemente varón, que se presenta en la posición de vida a la forma. A diferencia de las ideas modernas sobre el parto natural, que evitan las intervenciones médicas, en la época Tudor, estas podían utilizarse para acelerar el parto o para brindar comodidad a la mujer. Una pregunta que me sigue rondando la cabeza. ¿Es prudente afrontar el parto creyendo que debería ser una experiencia fácil y rápida, a menos que algo no vaya bien o sea antinatural? ¿Influyeron las ideas religiosas en este caso? Por ejemplo, en la mentalidad del siglo XVI, el jardín del Edén podría ser el único lugar verdaderamente natural del que los humanos fueron expulsados debido al pecado original. Además, el castigo divino para Eva, que consistía en dar a luz con dolor, se extendía a todas las mujeres. Entonces, ¿era un signo de gracia especial tener un parto fácil o era un signo de maldad? Algunas recomendaciones son ridículas hoy en día, y muchas son peligrosas, pero estas son solo para partos naturales y fáciles. ¿Pero hay alguna recomendación del siglo XVI que considerarían o hayan probado? O si son matronas, ¿hay alguna que recomendarían? Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios. Si te gustó esta actualización sobre los embarazos y partos en la época Tudor, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y, si quieres apoyar mi contenido, considera unirte a las membresías del canal. Nos vemos en una próxima entrega.